Voy a hablar nuevamente del Pentecostés. La pastora Marcela habló sobre el Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? ¿Qué significa Pentecostés, maestro, profe? ¿Qué significa Pentecostés? Lo que se le venga a la mente, ¿qué significa Pentecostés? Muy bien, veo que nadie colabora. ¿Qué es? 50 días después de morir Jesús. 50 días, Pentecostés. 50 días después de que Jesús murió. Pero uno dice, lo que leí el domingo pasado en Hechos capítulo 1, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre cada uno de ustedes el bautismo del Espíritu Santo. Los apóstoles habían recibido estas directivas, pero los 50 días, no es que se internaron, se encerraron 50 días esperando el bautismo del Espíritu Santo. No. Tenemos los primeros 3 días, el Señor Jesús muere y resucita. 3 días. ¿Vamos bien? ¿Vas llevando cuentas? Después, la palabra nos enseña de que durante 40 días el Señor Jesús se presentó visiblemente a los discípulos. No a los apóstoles, sino a los discípulos. Durante 40 días se les presentó, recogiendo lo que decía la palabra, que muerto el pastor, son dispersas las ovejas. Entonces, el pastor de pastores, resucitado, salió a recoger las ovejas. Camino a Emaús, los 2 hombres, él se encontró con 2 hombres y se presentó resucitado. Y así con muchos, hasta 500 personas se le presentó. Y ya no era el Jesús el hijo del carpintero, porque durante 3 años de ministerio todo el mundo lo conocía como el hijo del carpintero. Y más de uno le habrá hecho algún reclamo. Jesús, tu papá me quedó debiendo el mueble, yo ya se lo pagué y todo y todo. Durante esos 3 años era el hijo del carpintero. Pero ya en estos 40 días ya no era el hijo de, sino que el Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque muchos lo habían visto morir en la cruz. Lo habían llevado a la tumba muerto y lo estaban viendo resucitado. Así que ya no era Jesús el hijo del carpintero, ya era el hijo del rey, Jesús el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya le prestaban atención de otra manera. Toda palabra que salía de la boca de Jesús ya tenía otro concepto, otra autoridad para las personas que estaban escuchando. Ahora, ¿dónde aparecen los 12? Mejor dicho, los 11 apóstoles, que no son los discípulos, porque discípulos había muchos. ¿Se acuerda que cuando Jesús mandó de 2 en 2? Yo sé que ustedes son bien preparados en la palabra, de 2 en 2 para predicar la palabra. Esos eran los discípulos. Pero los apóstoles, los cercanos a Jesús, eran 11. Y Pedro, en Hechos capítulo 2, lleno del Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos
y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pedro estaba nombrando lo que decía Joel, que en los postreros tiempos, en el Antiguo Testamento, había sido declarada una bendición, que en los postreros días. Pedro estaba declarando con su boca que la bendición del bautismo, al de fuego, del Espíritu Santo, iba a ser derramado sobre todos. Sobre todos. Decirle al que tenés al lado, si no te dormiste todavía, sobre todos va a ser derramado el Espíritu Santo. Es lo que él declara sobre toda carne. Y ahí mismo, lleno del Espíritu Santo, Pedro predica y se arrepienten miles. Entienden el verdadero mensaje de salvación miles. Él explica lo que no había entendido. ¿Cómo es eso? Yo después de muchos años, 59 años, ¿58? No. A ver quién saca la cuenta. Clase 1964, apuesto, lindo, rubio, ojos celestes. Después de 59 años entendí un mensaje, entendí lo que hoy voy a compartir con ustedes. Lo que Pedro, el apóstol Pedro, decía que la bendición solamente, como compartí el domingo pasado, era para el pueblo de Israel. Y que yo aplicaba el hecho de Jerusalén, nuestro Jerusalén. Decirle al que la que tenés al lado, vos sos mi Jerusalén. Decirle, vos decirle, vos sos mi Jerusalén. Las esposas, el prójimo, nuestra amada, nuestro amado es el Jerusalén que nosotros como iglesia tenemos que predicar. Y Pedro decía, pero recibirán poder y el poder va a caer sobre toda carne. Él lo estaba explicando. ¿Cuánto muchas veces explicamos la palabra, enseñamos la palabra, pero no la llegamos a entender en profundidad? No llegamos a entender el verdadero mensaje para nuestras vidas. Pedro le estaba explicando, van a recibir el poder, la bendición, el bautismo sobre ustedes. Lo estaba diciendo no solamente al pueblo de Israel, sino para todos. Pero no lo entendía. Porque dentro de su corazón había los nosotros y los vosotros. ¿Qué es eso? Nosotros somos pueblo escogido, decía Pedro. Somos pueblo escogido, real sacerdocio. Somos lo que Dios puso su mirada y toda bendición es para el pueblo de Israel. Somos nosotros solamente. A tal punto de que él no podía entender de que la bendición le iba a corresponder a la gentuza. ¿Qué digo? Los gentiles. Pero Dios iba a obrar en su vida de una manera maravillosa. Y vayamos un poquito más adelante. Che, ¿prendieron la calefacción acá? Perdón, yo no suelo hacer esto. Bueno, qué servicio, papá. Ah, era para taparse. Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Unos 5 o 6 años después de esa declaración de Pedro que decía, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todos. Él lo estaba explicando, pero por ahí dentro había una lucha. Él lo estaba explicando porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba predicando porque
no era él, era la presencia del Espíritu Santo bendiciendo a todos, bendiciendo a todos. Y quiero que te quede bien en claro en esta mañana, el bautismo del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo nos hace hacer cosas por Dios que no la vamos a entender a simple vista. Locuras por Dios, para que mi hermano, mi compañero, mi amigo no se pierda. Lo vamos a poder hablar de todas las maneras, con nuestra palabra, con nuestro testimonio, predicar a horario y fuera de horario. Y acá hay muchos que tienen la oportunidad de predicar. Marcelo Bancoletivo puede predicar. Julián te lleva a los VIP en el taxi, ¿le puede predicar? Javier predica en su trabajo, le dio para que tenga a los dueños y ya lo tienen respeto, ya ante una decisión. ¿Cuánto predicamos? Fabi, ¿no predicaste el otro día? Le vino el pelo el decir, por culpa de Juan Domingo, es que estamos así. Hay que decirle, hay que tener agallas para decirle uno de esos hachos. Pero hachos. Decirle que por culpa de Perón estamos así. Es perdón, de Juan Domingo. Es que es por culpa de haber traído a los nazis, hubo una maldición para nuestras vidas. Para esta Argentina preciosa, en donde Dios puso su mirada para derramar de su espíritu. Lea historia, no seamos neófitos, leamos historia. ¿A quién le gusta historia? Muy bien. Leamos historia para que nadie nos pueda engañar, historia de la palabra. En el capítulo 10, fíjense, nos fijamos, Hechos capítulo 10. 5 años un poquito más adelante. Pedro, estando lejos en una ciudad, versículo 10. Espéreme que yo lo marqué y no sé por qué. Lo cambié de la versión. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Ahí está, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión. Pedro, 5 años después de haber explicado la visión que el bautismo del Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne, pero no entendía que sobre los gentiles también, sobre la gentuza también. ¿Alguno no se siente medio celoso que cuando el hermano es bendecido más de la cuenta y uno dice, pero Señor, ¿por qué a él sí y a mí no? Le salió ya, salió la carnecita, Carne fresqui, muy bien. Y sale, oye, dice, Señor, si yo te sirvo, ¿por qué a él sí y a mí no? Si es un gentil. Claro, si vos no sos gentil. Y dice que Pedro estaba ahí, le vino una visión y vio el cielo abierto que descendía, algo semejante a una gran, dice un gran lienzo, pero en otra versión dice un mantel sobre su cabeza, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió,
no lo llames tú común. Le estaba enseñando a Dios, Pedro, ¿viste? Le estaba diciendo, barba, como dicen algunos, barba, ¿vas a enseñar a mí lo que es la bendición? Barba. Él le quería enseñar, Pedro le quería enseñar, pero no, ninguna cosa inmunda voy a comer. Y Dios le dice, y lo bueno de escuchar la voz de Dios, le dice, lo que yo limpio, no lo llames impuro. 5 años después, 6, 10 versículos después de haber dicho, la bendición va a venir sobre lo impuro. Y él no entendía. Esto lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. En el versículo 17 dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. A todo esto Cornelio, un centurión que no era cristiano, Dios le habla y le dice, quiero que vayas a Samaria a ver a un hombre. Te va a venir un hombre, en visión le estaba hablando. Él no era cristiano, no tenía relación, no tenía experiencia. ¿Y qué hizo Cornelio? Que no conocía la palabra. Esperó, buscó, esperó que viniera Pedro. A todo esto, el Espíritu de Dios estaba obrando en la vida de Pedro. Ya estaba trabajando en la vida de Pedro. Duro Pedro. No sé recordar a alguno. Duro Leonardo. Era duro. Ese mismo Pedro que le faltó el respeto a una empleada cuando Jesús lo estaban llevando crucificado y la empleada lo reconoció, le dijo, yo te conozco, vos estuviste con Jesús. No, nada que ver. Ese Pedro que no solamente negó, sino que insultó y también maldijo delante de Jesús. Ese mismo Pedro hoy tenía la visión, entendía el mensaje de que la bendición iba a venir a la gentuza, a los gentiles, o sea, a mí y a vos. Pero ¿qué hubiera pasado si Pedro no entendía? Pedro se aferró a la palabra que habían dicho, y me seréis testigos en Jerusalén. Entonces Pedro y sus amigos, sus discípulos, y sus apóstoles, que eran 11, se reunían y armaron una ONG en Jerusalén y de ahí manejaban todos los hilos. Cuando él se encuentra con Cornelio y Cornelio le explica la visión, ahí se le abre el velo a Pedro y entiende la visión que Dios le había mostrado, lo de la tela, lo de los cerditos y todas las cosas raras que podemos comer gracias a... Vio que ahora uno dice, bueno, ¿de qué vamos a comer? Y si tenés lechón, mejor, más rico. Gracias a Pedro podemos comer lechón. Fue abierta su visión a través de un ejemplo que él creía que los gentiles eran lo inmundo, que para ellos no había bendición. Entonces la promesa del Espíritu Santo, ¿para quién eran? Para unos pocos, solamente para el pueblo de Israel. Si Pedro se hubiera quedado con esa impresión que para unos pocos, ¿para qué voy a salir a predicar? Si la bendición ya está, ya la conocí, conozco al Señor, tengo a Jesús en mi corazón, ya basta. Y los demás que se arreglen. ¿No le pasó por la cabeza eso? Los demás que se arreglen, que busquen como busqué yo, que peleen las rodillas como peleé yo las rodillas. Malo.
Pero no es así. Y Dios iba a demostrar no solamente a Pedro, sino todas las cosas que ellos estaban haciendo mal. Estando en Jerusalén, ellos manejaban todos los hilos. Y entonces en un momento le falta una persona. Porque Judas espichó. Pasó a otra vida. Así que faltaba, y Pedro decía, falta una persona. Porque Jesús eligió a 12. Tradicionalista el flaco, ¿eh? Tenemos que ser estructurales. Somos 12, 12. Así que eso de los G12 hoy se corta. No, mentira, ya está. Entonces Pedro dice, tenemos que elegir a una persona que suplante. Porque la ONG, Jerusalén está creciendo, estamos extendiendo las estacas. Ellos no se movían de Jerusalén, pero armaban las cosas a su manera. Entonces se reunieron y en el versículo, capítulo 1, versículo 21 de Hechos, capítulo 1, volviendo de nuevo al capítulo 1, versículo 21. Dice lo siguiente: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Acuérdese que yo dije que Pedro tenía el concepto de nosotros, pueblo de Israel, y vosotros, la gentuza. Entonces cuando van a elegir a este discípulo, dice, bueno, vamos a elegir una persona que sea llena del Espíritu, llena de la presencia de Dios. No, es necesario, pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba, salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo de nosotros de su resurrección. A Pedro le sale el nosotros de que alguien que va a ser elegido para ser el número 12 tiene que ser de nosotros. Pero no importa si es santo, si no es santo, si está lleno del Espíritu, si no sea de lleno. Mientras que sea de nosotros, no tuvieron en cuenta gran cosa. Lo eligieron y dice que eligieron a un tal José, un sodero del barrio de ahí. José y Matías. Matías. José y Matías lo habían elegido al azar. Dijeron, bueno, estos dos muchachos siempre estuvieron con nosotros. No han hecho gran cosa, pero bueno, estuvieron desde el bautismo de Juan hasta ahora. Nada, y presta atención a lo que yo estoy explicando. Echaron suerte. Ni siquiera oraron, echaron suerte. ¿A quién eligieron? A Matías. Era el número 12, porque era estructura. Entonces tenían que elegir los 12 apóstoles para seguir creciendo y avanzando. Pero Dios ya había preparado de antemano, como en la vida de Esther, ya preparó un plan. Y Dios salió al encuentro habíamos hablado del capítulo 10, en el capítulo 9. En el capítulo 9 Dios prepara un plan. ¿La conversión de quién? De Saulo. Ese sí era el apóstol número 12. Y él siempre defendió, yo soy el discípulo llamado por Jesús. Yo soy el apóstol que Jesús salió al encuentro. Y él defendía y sufría por eso. Pero los apóstoles, incluyendo a Pedro, mezclaban las tradiciones y la carnalidad.
es necesario elegir a un número 12 porque ni siquiera consultaron a Dios. Eligieron un Matías. Yo, Matías, me acuerdo cuando los chicos eran muy chiquitos, se corría un sistema para darle valor y autoridad a los niños. Los niños tienen poder para discutir en la casa, decían por yo, Matías. Ese dibujito animado. Yo a Matías en realidad lo conocía por Condorito. ¿Alguien leyó alguna vez la Condorito? Uy, ¿dónde me metí? Bueno, el loro de Condorito se llamaba Matías. Listo. Pero Matías era alguien que estaba ahí al voleo. Pero realmente lo que Dios había hecho, lo que Jesús había preparado, que los apóstoles tenían que ser como Él quería. Llenos del Espíritu, que entendieran. En el capítulo 9, habíamos dicho que en el 10, Dios le habla a un centurión romano gentil. En el capítulo 9, la conversión de Saulo. En el capítulo 8, Felipe predica en Samaria. En el capítulo 7, aparece un tal Esteban, un mártir, el primer mártir de la fe. En el capítulo 6, el proceso en Jerusalén, los nosotros y los vosotros. Y acá me llama la atención capítulo 6 de Hechos. Los apóstoles estaban saturados de actividad. Como suele haber acá también, saturados de actividad. Y dice que daban de comer a las ancianas, a las necesitadas. Capítulo 6, versículo, vamos a leerlo del primero. En aquellos días, dice, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. Los griegos eran, ¿quiénes? Los otros, no nosotros, los otros. Contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, dice, convocaron a la multitud de los discípulos, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, coincidencia, buscad, hermanos, de vosotros, de entre vosotros, de la gentuza, porque le faltaba que dijera eso. Buscad gente de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajito. No dice esta misión, este trabajo, el trabajito. Busquen entre vosotros a alguien que se dedique a esta billulla, a este trabajito. Alguien que atienda. Pero también le pusieron las pautas, igual que a Matías, llenos del Espíritu. Hombres derechos, de buen testimonio. A la gentuza le pedían buen testimonio, pero a ellos no. ¿Se da cuenta que se vuelve a repetir la historia nuevamente? Muchas veces por reglamento pedimos situaciones, porque yo, porque aquel, porque esto, porque aquello, y no nos damos cuenta que es Dios el que llama y no nosotros. Eligen a 7, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás. Ahí está, Emma. Nombre para tu hijo. Prócoro, Timón, que era el amigo de Pumba. De ahí sale Pumba y Timón. Timón, Prócoro, Pármenas y Nicolás, mi papá. Todos nombres, si usted le presta atención, eran griegos. Ellos,
ningún de la tierra de Israel, ningún israelita. Le daban menos categoría y los eligieron al azar. Total, es para atender a las viuditas griegas. Es para atender ese trabajito. Vamos a elegir, pero tienen que ser llenos del Espíritu. Ahora, en el versículo 8, capítulo 8, uno de ellos, Felipe, predica, preparado. No eran personas preparadas en el ministerio. Pero versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Mientras que los apóstoles estaban en Jerusalén, en la ONG, preparando las directivas. Los otros, los gentiles, los griegos, eran los que predicaban la palabra. Entonces se estaba cumpliendo en los postreros tiempos, derramaré mi espíritu, y que empiecen en Jerusalén, en Samaria. ¿Pero quién es? ¿Quiénes son los que tenían que predicar en Samaria? Los apóstoles. Pero le dieron poca categoría, le dijeron, bueno, vamos a elegir a los comunes. Y ahí estaba Felipe predicando. No era un hombre preparado en la palabra, pero él predicaba con denuedo. Y eran convertidos. Los hombres, mujeres, niños eran convertidos. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacían, y estaba atónito. Este mago, que cada vez que él preparaba su show, el de las pelotitas, ¿viste? Que cambiaba, la gente se le juntaba alrededor. Entonces, Simón, viendo lo que Felipe estaba haciendo, creyó, se convirtió y era su ayudante. Él era el que juntaba a las personas. Él era el que anunciaba, va a haber una campaña acá en la plaza. Él era el que anunciaba y toda la gente venía pensando que Simón el mago iba a hacer todos sus malabares, sus truquitos. Y ahí Felipito, pumba, predicaba. Con denuedo, con autoridad de Dios. Alguien que nadie daba 2 mangos con 50, pero estaba predicando. Y dice que en un momento Felipe, imponiendo las manos, y caían y recibían, él dice, yo quiero lo mismo. Che, ¿cuánto hay? Si yo te doy una moneda, ahí va a haber sobremensaje de WhatsApp, va a decir, necesito que me pase 15.000 pesos. Ahí estaba el mago, apareció el mago ahí, pidiendo plata. Ahí apareció el que quería engañar, pero él estaba ya convertido. Pero quería pagar eso. Y eso no se paga, se recibe. Ahora, alguien le chusmea a Pedro, que estaba en Jerusalén, muchos kilómetros lejos, y les dice, mirá que hay cosas que están pasando de personas que ustedes eligieron y están predicando. Así que se fueron al humo, se fueron a Samaria a ver qué pasaba. Y Felipe estaba predicando. Entonces le preguntan,
y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Le estás hablando del Espíritu Santo? No. Estoy predicando de Jesús. Y se bautizan y hay un charquito de agua y ya está, lo bautizamos, se convierten, aceptan al Señor, listo. Buscaban las vueltas. Si la iglesia empezó a crecer con hombres sencillos, y así empezó con Esteban, el mártir, el primer mártir. Y muchos de ellos iban predicando de ciudad en ciudad. El mismo acá lo noté, el mismo Felipe predica a un eunuco negro de África, que era la mano derecha de una reina, y dijo, mientras estaba leyendo las palabras, se le acerca a Felipe y le dicen, ¿te estás entendiendo lo que estás leyendo? No. Y él empezó a explicarle y empezó a enseñarle de Jesús. Y este hombre se convierte, este eunuco se convierte. ¿Hay algo que impida que yo sea salvo? No, nada. ¿Hay algo que impida que yo sea bautizado? No. Hay un charco con agua, vamos al charco, lo bautizamos. Tuvo convicción de pecado. ¿Quién lo hizo? Vosotros, la gentuza. La gentuza. Y hoy, 2000 y pico de años después, la misma gentuza no le ha creído a Dios. Los gentiles, que soy yo, sos vos, somos los que tenemos que seguir predicando la palabra. Tal vez van a ponerte estructuras que si no sos lleno del Espíritu Santo no podés ministrar. Si no sos lleno, sí es importante ser lleno del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es tu experiencia con Dios? ¿De dónde Dios te ha sacado? ¿Cuántos hay? Si yo te pregunto, ¿cuál es la experiencia que tenés con Dios? ¿De dónde Dios te sacó? Esa es tu primera experiencia que vos tenés que compartir. Lo del Espíritu Santo va a venir como una bendición extra sobre las vidas. Ya no van a existir los preparados en la palabra, no, porque acá había gente común que tenía hambre de Dios, gente común que les quemaba la presencia de Dios en su corazón. Y pasaba al vecino y le decía, no podés estar en esa condición. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón que te lo quiero presentar. Venite a la iglesia conmigo y vas a recibir esa bendición. Venite a la iglesia porque vos no podés estar mendigando miseria. Dios te quiere bendecir en esta mañana. Había fuego. Pero no había preocupación tal vez en su vida, porque ni Esteban, ni Felipe, ni ninguno de esos hombres que fueron sido elegidos griegos de la muchedumbre, tenían la preocupación, no, si no soy lleno del Espíritu Santo no puedo ser ni salmista, no puedo ser un adorador, no puedo ser... Gente común que son usados por Dios. La gentuza, la gente común usada por Dios. Dios lo hizo en ese entonces, lo vuelve a hacer nuevamente, llamando a los comunes para resaltar, para que Dios sea resaltado en nuestras vidas, sea resaltado en tu vida, sea resaltado en mi vida. Gente común. Así que a partir de ahora vamos a ser los 7 que vamos a ser elegidos para servir a los demás. No te preocupes si estás preparado en la palabra. Sí es importante prepararnos y buscar y escuchar la voz de Dios. Porque no podemos decir y enfrentarnos sin conocer ni siquiera la palabra mínima de salvación. Es necesario, pero ¿sabés lo más necesario? Nuestro testimonio de relación con Dios. Eso es lo más necesario. Si no hay un caminar cotidiano con Dios, nada. Podemos ser buenos, elocuentes, tener muy buena labia, pero nada de eso sirve. Lo que sí sirve y convence
es nuestra relación con Jesús y lo que Jesús ha hecho con nuestras vidas. Esteban, Felipe, Esteban fue apedreado por dar testimonio. Él simplemente iba al mercadito a comprar la mercadería para las viejitas para preparar. Y mientras en la cola, ahí esperando que sea atendido, él predicaba del Señor. Él predicaba de Jesús. Gente común, gentiles, común y silvestres. Yo voy a pedir a los músicos que estén pasando. Capítulo 8 de Hechos, versículo 26, Felipe predicando a un etíope. ¿Y sabe lo que significa la palabra de el etíope? Hasta lo último de la tierra. Porque etíope era África. Fíjense en que los apóstoles todavía estaban en Jerusalén tratando de organizar el bautismo del Espíritu Santo. Tratar de organizar, ¿cómo va a ser la iglesia? ¿Va a ser así? Mira, la reunión va a durar tanto. Hoy duró un poco más de la cuenta, gracias a Dios que está apagado el televisor y el tiempo. Miren, la música van a ser a partir de ahora, el domingo, 3 canciones de alabanza y 3 de adoración. La estructura. Y Dios dice, no, yo voy a hacer a mi manera. Yo lo voy a hacer a mi manera. Solamente abrí tus oídos, abrí tu corazón. Voy a usar tu vida. ¿Cuántos en esta mañana realmente queremos que Dios nos use así como somos? Así como somos. Tal vez vos sos más preparado en la palabra. Estás preparado más porque buscás y sos un teólogo. Bien. Pero no sea un impedimento porque vos decís, no, pero yo no soy preparado. ¿Cómo voy a predicar? No sé nada. No voy a poder dar testimonio porque me olvido. No, testimonio constante. Póngale leña a ese testimonio. Leña a ese testimonio para que siga prendiéndose fuego. Leña, que no se apague ese testimonio. Que no se apague en esa relación con Dios. Todos en algún momento hemos tenido ese encuentro con Dios. Todos los que estamos en este lugar. ¿Hay alguno que no tuvo encuentro con Dios? ¿Hay alguno en este lugar que todavía no tuvo encuentro? Sí, ya va. Sí, parezco los vendedores de colectivos. Todos hemos tenido un encuentro con el Señor. Chiquito, grande, mediano. ¿Y qué estamos haciendo con eso? ¿Tenemos miedo de que nos apedreen? Seremos testigos, la palabra testigos va a ser los mártires de este tiempo. ¿Estamos en condiciones de ser mártires? Si algunos nos hemos olvidado de dónde Dios nos sacó. Algunos nos hemos olvidado, se nos ha enfriado que Dios nos salvó, de una muerte. ¿Cuál es tu testimonio? Recordalo ahora mientras cerrás por un instante tus ojos y escuchamos un poquito la música de fondo para que nos lleve a que el Espíritu Santo nos haga refrescar un poquito. ¿Cuál fue nuestro encuentro con Jesús? Opa, hay algunos que no han tenido ese encuentro. Lo tienen porque papá y mamá me llevaron siempre a la iglesia. Yo conozco de Jesús porque desde pequeño o desde pequeña fui a la escuela dominical y conozco de Jesús. No, pero eso no sirve. ¿Cuál es tu encuentro con Jesús? ¿Cuál es tu experiencia con Jesús? Hugo decía, volví a nacer. Tuve 3 infartos. ¿Tendrá un propósito Dios con tu vida, Hugo? Si con 3 infartos, 3, 2, 1, y que Dios te sacó, es que tendrá un propósito. ¿De dónde Dios te sacó? ¿De dónde
dónde Dios te sacó? ¿Cuál fue tu encuentro con Jesús? Que tal vez te eligieron como le eligieron a esos 7 al azar para que seas un ministro de alabanza, un ministro librero, o tal vez un ministro de la puerta, un ministro ujier. No, somos nada, pero Dios hizo algo en nosotros. Tuvimos ese encuentro con Jesús. Y ese encuentro que nos cambió la vida, ese encuentro que nos cambió, nos tiene que servir para predicar, para compartir. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No te afanes por mañana, no te afanes. No proyectes mañana, proyecta hoy, porque es hoy donde Dios te está llamando. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado que tuviste? El Espíritu Santo me está molestando tremendamente ahora, que hay personas en este lugar de que no han tenido una experiencia con Dios. Yo voy a pedir a los chicos que se sienten, que no hagan ruido, porque es un momento especial y que realmente hoy puede haber un encuentro con Jesús, pero un encuentro genuino con Jesús. Dios necesita de nuestras manos, Dios necesita de nuestros pies, Dios necesita de nuestra boca, Dios necesita de nuestros abrazos para abrazar, Dios necesita que hables a tus amigos. Yo no voy a poder hablar a tus amigos, ni vos vas a poder hablar a otras personas, solamente al llamado que Dios pone en tu corazón. No desistas de ese llamado, no desistamos de ese llamado. El Espíritu Santo está obrando en esta mañana y está llamando a los gentiles de este tiempo. ¿Cuántos valientes habrá? ¿Cuántos valientes para que escribamos un nuevo hecho? ¿Cuántos valientes habrá? Mientras tenés tus ojos cerrados, decirle: Señor, quiero tener esa experiencia. Tal vez en este tiempo metí la pata tremendamente porque no tenía a Jesús en mi corazón. Realmente no lo tenía, no tuve un encuentro contigo, porque si te hubiera tenido en mi corazón, lo que hice no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho, porque es pecado, porque es blasfemia contra el Espíritu Santo, porque eso produce dolor al Espíritu Santo. Pero no has tenido esa experiencia de decir: Señor, has sido bueno conmigo, has sido bueno conmigo. Y yo soy tan frío, estoy tan frío últimamente contigo, Señor. Tú me estás llamando en esta mañana con amor. Tú estás llamando con amor a los discípulos. Tú estás llamando a los discípulos para que haya nuevamente un Pentecostés. Haya un nuevo Pentecostés. Y derramaré sobre toda carne. Sobre toda carne. Y los jóvenes verán visiones. Hoy hay jóvenes que no han venido. Están adorando a otros dioses porque no están en este lugar, no están en la casa del Señor. ¿Y cuál es el Dios? Tal vez me sentí mal. Me sentí medio cansado. O tal vez como mi amigo Mario, que estaba trabajando de herrero el día domingo. Y vas a decir: pero yo puedo estar adorando igual, pero no es lo mismo. De decir: esta es la palabra confrontativa para mi vida. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? ¿Qué estoy haciendo con mi vida?
¿Realmente qué estoy haciendo? Afanándome por el día de mañana, preocupándome por lo económico, preocupándome por mi familia, preocupándome por lo que haré. Este es el desafío. Este es el tiempo que Dios nos está llamando. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Nuevamente el Pentecostés se va a volver a repetir. En aquel aposento alto, el Espíritu Santo va a empezar a derramar de su bendición, de su fuego. Va a empezar a derramar sobre toda carne. Porque va a haber llamados, va a haber misiones en esta mañana, va a haber llamados personales. No seamos como Pedro, sabiendo, aplicando bien la palabra, pero no entendiendo la palabra. Podamos entender que el llamado es uno para cada uno. Podamos entender que la bendición tal vez es la única que va a ser derramada en esta mañana. No lo sé, porque depende de nuestro Dios. El llamado es uno. Y es hoy el que tenés que decidir. Es hoy que tenés que decidir. Querido Dios, te damos gracias. Aviva nuevamente el fuego. Aviva nuevamente el fuego. Sí, Señor. Aviva el fuego nuevamente, así como lo has hecho en aquel entonces. Señor, avívalo nuevamente. Señor, llama a los Esteban de este tiempo. Señor, yo estoy acá, Señor. Propenso tal vez a que haya persecución por mi vida. Propenso a que tal vez me apedreen. Este es el llamado a los Felipe, que no entendiendo en profundidad la palabra, salimos a predicar. Salimos a predicar. Salimos. Aleluya, sí, Señor. Sí, Señor. Señor amado, unge, Señor, ahora los llamados. Unge, Señor, las decisiones. Sí, Señor. A los Felipe, a los apóstoles, Señor. Esos que escucharon la palabra, las directivas, Señor. Al Rey de Reyes, Señor de Señores. En esos 40 días, Señor, tú hablaste. Señor, y hoy estás hablando nuevamente, Señor, y llamando. ¿Quién se levantará? ¿Quién se levantará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá a predicar hasta lo último de la tierra? ¿Quién irá a predicar a Jerusalén? ¿Quién irá a predicar a Samaria? ¿Quién irá a predicar a Judea? ¿Quién irá a predicar, Señor, a toda criatura? En el nombre de Jesús. ¿Quién irá? Puede decirlo en esta mañana. Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Jesús. Bendice Dios en esta mañana los oídos que han escuchado esta palabra. Bendice, Señor, cada decisión. Bendice, Señor, lo que vamos a compartir a partir de ahora. Todo testimonio sabiendo que pruebas grandes puedan venir. Señor, tormentas sobre nuestra vida, sobre nuestra fe, se van a levantar. Pero, Señor, vale la pena, porque me has rescatado, me has llamado con amor, me sigues llamando con amor. Sí, Jesús. Bendito Dios en esta mañana. Señor, sella esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Señor, que no seamos,
Señor, escasos en compartir tu palabra. Que no seamos escasos, Señor, en, Señor, seguir predicando tu palabra a horario y fuera de horario. Señor amado, tú nos llamaste con amor, Señor, y podemos en este día delante de ti nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias te damos.